los juegos de campo medio. Héctor, muchas gracias. Bueno, entonces lo que les voy a platicar es cómo fui evolucionando en mi trabajo de estudiar la ecuación de Hamilton-Jacobi a llegar a esta cosa que se llama juegos de campo medio. Entonces, bueno, en mi trabajo siempre considero lo que es considero problemas de cálculo de variaciones. Ahí los datos son un lagrangiano, que voy a suponer que el espacio de configuración para fijar ideas, y como después en las generalizaciones vamos a utilizar siempre el toro, de una vez lo pongo que es el toro en el espacio de configuración. Le pido un lagrangiano que sea convexo y superlineal. Lo que pasa es que yo quiero obtener minimizantes, y estas cosas me van a dar la posibilidad de obtener minimizantes. Un ejemplo es lo que sería el lagrangiano electromagnético. La U es el potencial eléctrico y la omega es el potencial magnético. Asociado al lagrangiano hay su transformada de Young, que es el hamiltoniano, definido de esa manera. En el ejemplo, el hamiltoniano para el lagrangiano electromagnético está dado de esa forma. Y lo que les digo es que mi interés es minimizar. Entonces considero el conjunto de curvas, las tomo según trozos, y considero la acción. Y la acción va a ser simplemente integrar el lagrangiano a lo largo de la curva. Y voy a decir que una curva es minimizante si la acción en esa curva es más pequeña que la acción en cualquier otra curva que comienza y termina en los mismos puntos, ¿verdad? Bueno, ahora se sabe, desde hace más de 300 años, 400 creo, que los minimizantes satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange, y con las hipótesis que tengo, estas ecuaciones me definen un flujo en todo el espacio, ¿sí? O sea, flujo que dice que están definidos para todo tiempo las soluciones de la ecuación diferencial. Y también lo que hago es una transformación para cambiar al enfoque hamiltoniano. Entonces considero la transformación de Young, y esa transformación lleva el flujo, el flujo definido por las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el flujo de Euler-Lagrange, me lleva al flujo hamiltoniano, que tiene, bueno, es un poco más simétrico el sistema aquí. Y una cosa, aquí como no estoy suponiendo que, como bien estoy suponiendo que el lagrangiano no depende del tiempo, resulta que el hamiltoniano es constante a lo largo de las trayectorias del flujo. Entonces, una primera generalización es, en lugar de fijarse en minimizar a lo largo de curvas, voy a considerar el siguiente problema. Voy a considerar probabilidades en el conjunto T cruz RD, o sea, lo que sería el espacio fase, y voy a minimizar el lagrangiano, pero ahora con probabilidades, entonces en el espacio de fases, que sean invariantes bajo el flujo. Entonces, bueno, resulta que esos minimizantes existen. Si yo tomo la unión de todos los soportes de esos minimizantes, que les llamo medidas de Matter, en un conjunto, y este conjunto tiene una propiedad muy, muy bonita, que es como una gráfica sobre el espacio de configuración. Ahora, no es una gráfica tan decente, esa proyección solo puedo demostrar que es un Bessel-Lipschitz, ¿verdad? ¿No? Y otra cosa que podemos hacer es que, en lugar de ponernos a minimizar en las probabilidades que son invariantes bajo el flujo, lo que puedo hacer es minimizar en las llamadas medidas holonómicas, que son medidas ahí en el espacio fase, que satisfacen esa relación para cualquier función C1. O sea, aquí la medida depende, bueno, la medida está en el espacio D cruz RD, y aquí las variables son, aquí está la variable X y aquí está la variable B. O sea, tomo la derivada en el punto X y se la aplico al vector B. De hecho, vamos, como va a resultar que precisamente las medidas minimizantes todas están
dentro de este conjunto de matter y que este conjunto se proyecta homomórfamente sobre M, de hecho las medidas las voy a poder ver en el espacio de configuración, porque hay una, de hecho las medidas minimizantes están sobre una gráfica y entonces pues las puedo ver como una medida en el toro, y entonces incluso esta B pues va a tener que estar, o sea la pareja X, B va a tener que estar en esta M, ¿verdad? Para que sea minimizante. Y entonces, ¿por qué podemos minimizar en estas medidas holonómicas? Porque resulta que si yo minimizo en las medidas holonómicas, resulta que en un minimizante, en una medida holonómica minimizante, ya esa medida va a ser invariante bajo el flujo. Entonces ya no me necesito preocupar por considerar la invariancia. Ahora, entonces lo que yo tengo aquí es el número C, que bueno, tomo el mínimo sobre todas las, el mínimo de la acción, bueno, de la L con respecto a estas medidas para las medidas holonómicas. Entonces tomo este mínimo, ¿verdad? Y entonces ese mínimo, pues lo voy a denotar, le voy a poner un signo aquí y lo voy a denotar por H de 0. El 0 ahorita no se ve de dónde sale, pero más adelante vamos a ver de dónde viene. Bueno, pues va a resultar que este número C, que es menos el mínimo de las integrales de medidas holonómicas, resulta que es el único número para el cual hay una solución de viscosidad de esta ecuación Hamilton-Jacobi. No les voy a definir lo que es una solución de viscosidad, pero por ejemplo también este número se puede obtener a partir de un principio de mínimas. O sea, considero las funciones C1, evalúo el hamiltoniano en esa gráfica, tomo el máximo y después tomo el mínimo sobre todos los bits, entonces es otra manera de obtener este C. Ahora, lo interesante de la relación, o sea, aparte de que estos números están relacionados, hay una relación entre todos los actores. Resulta que cualquier solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi es una solución generalizada, pero en los puntos de la proyección del conjunto de matter en el espacio de configuración va a ser diferenciable. Y además, bueno, como en todos los puntos eso es diferenciable, lo que les decía, entonces quiere decir es que el M tilde va a tener que estar en una gráfica, y precisamente el M tilde está contenido en la gráfica de esa función. O sea, tomo este vector que es la derivada del hamiltoniano respecto a la segunda variable, lo evalúo en estos dos puntos que tienen sentido aquí en este punto porque la función es diferenciable, y resulta que la M tilde siempre está en esta gráfica. Entonces quiere decir que como la M está metida en esta gráfica, quiere decir que cuando yo pongo aquí esta B, en realidad esta mu no está, su proyección solamente está, su soporte solamente está en una gráfica, y entonces quiere decir que en lugar de considerar esta medida en todo el espacio fascinándola, pues la puedo ver como una medida proyectada, y en realidad aquí en lugar de ese vector B solo tengo que sustituir este de acá. Esto me va a servir precisamente para dar la interpretación o el modelo que dice Evans, que es toda esta teoría de la que les acabo de hablar. Eso lo voy a ver más adelante. Bueno, eso es la teoría, digamos, de Hamilton-Jacobi clásica. Y entonces ahora lo que voy a considerar es una variante estocástica. Entonces, en esta variante estocástica lo que voy a hacer es minimizar la integral del Lagrangiano en las que se van a llamar medidas holonómicas estocásticas. Este nombre de estocástica, porque más adelante, al final de esta página, vamos a ver de dónde viene ese nombrecito de estocástica. Bueno, entonces va a ser casi como lo que teníamos antes, las medidas holonómicas, nada más que ahora vamos a agregar un término. Ahorita este término, bueno, el término que estoy agregando, es aquí el laplaciano. Aquí voy a poner un parámetro porque todavía voy a estar queriendo regresar al caso donde el parámetro se anula, que es el caso que habíamos estudiado. Bueno, entonces voy a minimizar ahí.
Y entonces otra vez va a ocurrir lo mismo que ocurría en el caso anterior. Este único C, este número, pues voy a poner el C, entonces voy a poner el mínimo sobre todas, de todas las integrales estas en las medidas holonómicas estocásticas. Y yo ahora le voy a anotar por un numerito así, y resulta que este número es el único número para el cual hay solución. En este caso sí van a ser soluciones de las de veras, porque las soluciones regulares son regulares precisamente por la presencia de este laplaciano. Aquí las soluciones sí son de clase C2, o sea, no, aquí no son soluciones generalizadas, sí son soluciones en el sentido usual, soluciones clásicas. Bueno, ahora, ¿de dónde viene este nombrecito de estocásticas? Pues precisamente viene de que aquí voy a considerar un problema parecido al problema original que tenía, que yo quería encontrar bueno, en este caso, para que las cosas se queden bien de acuerdo a un signo que le puse aquí a la ecuación 4, voy a tener que en lugar de minimizar, de hacer un problema de minimización, va a ser un problema de maximización, pero precisamente aquí la acción que estoy tomando pues va a aparecer con un signo menos. Bueno, entonces resulta que una función satisface esta ecuación que 4, que le llamamos la ecuación de Hamilton-Jacobi viscosa, por este término que tiene aquí. Resulta que satisface lo que en teoría de control se llama el principio de programación dinámica, y es que yo en cualquier punto X, yo el U de X lo voy a poder encontrar como un supremo sobre, evaluar la U en un tiempo terminal. Bueno, tomar la acción, y luego aquí necesito tener este numerito, porque si no pongo este numerito el problema no tiene solución, ¿sí? El problema que es precisamente el numerito que tenemos acá, este numerito. Tengo que poner este numerito. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a calcular va a ser un problema un problema de maximización. Pero ahora, ¿en dónde van a correr los actores aquí? Bueno, resulta que ahora estas no van a ser simplemente una curva y su derivada, sino que yo voy a tomar una familia de controles B, y los controles van a ser procesos estocásticos con ciertas propiedades que se llaman procesos admisibles, y la X va a estar ligada a la B, pues precisamente si es solución de esa ecuación diferencial estocástica. BW aquí es el movimiento browniano. Entonces, precisamente cuando la ET es igual a 0, pues tenemos el problema original que teníamos, o sea, no hay nada estocástico, ¿verdad? No hay este movimiento browniano que aparece aquí. Entonces de ahí precisamente aparece este nombrecito de estocástico, porque las cosas están relacionadas con estos problemas de control, problemas de control óptimo estocásticos. Bueno, entonces ahora lo que también hay un principio de realimentación, que es que bueno, yo sé que pues, tengo que encontrar un control para el que se obtenga, se resuelva ese problema, pero de hecho hay una realimentación, que es que yo puedo definir el control a través de ese campo vectorial, utilizando que conozco la solución de la ecuación 4, y entonces esto me va a dar el control optimal que yo puedo meter aquí para que se vea. Entonces en ese caso, si yo pongo aquí en lugar de B pongo esto, entonces aquí queda la igualdad, ¿sí? Sí, es donde se alcanza el supremo. Bueno, entonces, bueno, y si ven aquí el control optimal, pues, es muy parecido a lo que teníamos para el soporte para la gráfica donde está soportada las medidas minimizantes en el caso anterior. Bueno, entonces aquí, entonces ya les empiezo a hablar de cuando ya nos metimos en este asunto,
qué es lo que sacamos. Bueno, entonces nosotros, yo comienzo, o sea, mi historia es que yo estoy estudiando los problemas del cálculo de variaciones. Entonces esto es como un ir más hacia allá, pero es un ir más allá, pero yo quiero regresar a lo que tenía antes, ¿sí? Yo quiero regresar a lo de antes. Entonces, una cosa que está claro de aquí, de estas ecuaciones, es que obviamente si a cualquier U le sumo una constante, digo, si a cualquier solución le sumo una constante, pues va a seguir siendo solución, ¿verdad? Entonces, obviamente, la solución no va a ser única, pero resulta que es única hasta la adición de constantes. O sea, y entonces, yo lo que puedo hacer es normalizar la solución de esta ecuación. Pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, lo puedo normalizar de alguna manera. Por ejemplo, decir que en un punto que yo fijo en el espacio de configuración valga ser toda la solución, y ya con eso la normalizo. Entonces, si por ejemplo hacemos una normalización y consideramos las soluciones de 4, entonces, suponiendo que el conjunto de Aubry, no les dije que era el conjunto de Aubry, en realidad no va a ser importante, porque aquí voy a suponer que es un número finito de órbitas periódicas hiperbólicas, y en ese caso el conjunto de Aubry va a coincidir con el conjunto de Matter que les definí. Entonces no tiene caso que les define yo el conjunto de Aubry, si en este caso pues coincide con el conjunto de Matter que yo les había definido antes. Y entonces, bueno, aquí hay una cuestión técnica que lo que pedimos que en una de estas órbitas haya una cantidad, es una integral que se minimice. Si solamente una de ellas, una de estas órbitas, minimiza cierta cantidad, que no les voy a decir cuál es, para que no es necesario decírselos, pero el chiste es que lo que probamos es que bajo esas hipótesis de que el conjunto de Aubry es un número finito de órbitas hiperbólicas, de órbitas periódicas hiperbólicas, si una de ellas minimiza una cierta cantidad, este límite, cuando θ tiende a 0 existe. Es que hay una cosa en la que no hice énfasis antes, y es que aquí el número C, para que hay soluciones de viscosidad, es único, pero aquí puede haber una gran cantidad de soluciones de viscosidad. Y entonces, lo que aquí estamos en este teorema, estamos implementando lo que se llama el método de la viscosidad. O sea, consideramos una ecuación en la cual le sumamos un término de viscosidad. Eso nos regulariza el problema. Las soluciones se vuelven bonitas, se vuelven suaves. Pero ahora yo quiero regresar al problema anterior. Entonces yo sé que cuando la T tiende a 0, va a tener que tender a una solución de viscosidad. ¿Pero cuál de ellas? Entonces lo que pasa es que nosotros probamos que eso se va exactamente a una de ellas, y la obtuvimos. O sea, tenemos una expresión para cuál es esta solución. Entonces tenemos ese resultado. Ahora, en este caso estoy como queriendo regresar a mi problema original, que estoy queriendo hacer la eta que se acerque a 0. Pero puedo quedarme ya, quedo ya con una eta fija, incluso hasta la podía borrar, pues, para que para que la sigo cargando, pero la voy a seguir cargando. Y entonces, lo que pasa es que aquí les voy a hablar de un teorema donde vemos que las funciones que Matter define para el problema original del que les hablé se pueden definir aquí, y en el caso de Matter las funciones se sabe que son convexas, pero pueden no serse uno, por ejemplo. Y en este caso lo que vamos a ver es que aquí todo se regulariza. Entonces vamos primero algo así como que a definir el promedio de la velocidad, ¿sí? El promedio de la velocidad con respecto a la medida, ¿sí? Entonces ese promedio pues va a ser promediar la velocidad respecto a esa medida. Pero lo que podemos ver es que el conjunto de promedios cubre todos los vectores de RD. Entonces, para cualquier vector de RD hay una medida que tiene como promedio para la velocidad la Q. Y luego entonces yo puedo considerar el ínfimo de la integral de Lagrangiano
sobre las medidas, pero nada más sobre aquellas que tienen un número, bueno, se llama número de rotación también de la medida, número de rotación fijo. Bueno, vector de rotación, perdón, vector de rotación fijo. Entonces, esto me define una medida que en el caso de que eta es igual a 0 se llama la medida alfa de Matter. No, esta es la función beta de Matter. Y bueno, esta función, en el caso de Matter, en el caso de eta es igual a 0 es convexa. Nosotros aquí tenemos que es estrictamente convexa. Y tenemos su transformada de Legendre también. Bueno, lo que pasa es que si yo tengo que una función es convexa, es estrictamente convexa, su transformada de Legendre es C1 y viceversa. También probamos en que esta cosa es estrictamente convexa, y luego de ahí sale que esta L es también es clase C1, pero en realidad en este trabajo probamos que estas funciones son suaves. Ahora, si nos regresamos a lo que teníamos aquí, precisamente, en esta ecuación 5, lo que sacamos aquí es que precisamente la transformada de Legendre de la función L, pues va a ser precisamente el único número para el cual esta ecuación tiene solución, donde ahora aquí le vamos a poner un número P. Este número P aparece porque precisamente es así como debido a que aquí estamos tomando la transformada de Legendre de esta función. Entonces, resulta que tenemos que se tiene esto, y entonces por eso es que antes le puse 0 aquí, porque aquí era cuando P era igual a 0 y ahora la P es cualquier vector. Entonces, bueno, y entonces ahora ya estamos, como decíamos, aquí ya tenemos ya estamos totalmente dentro de los problemas, dentro de la versión estocástica. Ahora, esa terminología de L y H, esa terminología se llama el lagrangiano efectivo y el hamiltoniano efectivo. Y es que Evans me sugirió que esta es mejor terminología que las funciones que las alfa y la beta. Como que esta es como que más estándar. O sea, como que mucha gente que trabaja en estas cuestiones de Hamilton, de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, es terminología que utiliza más. Pues por eso lo estoy denotando así. Sugerencia de Evans. Bueno, entonces, como les decía, yo ahorita lo que hice fue, tenía mi ecuación de Hamilton-Jacobi, que era para esta ecuación, pero con eta igual a 0, esa no tiene soluciones regulares. Regularizo las soluciones poniéndole este término de viscosidad, y entonces se regularizan muchas cosas, no solo las soluciones estas, sino también estas funciones efectivas. Ahora, hay otra manera de hacer una regularización, y esta regularización la hace Evans, dice él que motivado por la fórmula esa minimax que les puse. Entonces, un poco es porque la norma del máximo es el límite de las normas LP cuando P tiende a infinito. Nada más que aquí, en lugar de tomar normas LP, lo que está tomando es aquí exponenciales. Y esto de que la norma LP sobre infinito es precisamente que este epsilon se va a hacer. Luego, pues obviamente para tomar como que la norma, como que en realidad tengo que calcular esta integral y luego tengo que calcular un logaritmo, ¿no? Como que para regresar a lo que tenía antes, ¿no? Entonces, Evans hace o sea, teníamos esta regularización de las medidas estocásticas, pero hay otra regularización que es la que hace Evans de la siguiente manera. Entonces ahí se plantea el problema de minimizar entre todas las funciones en uno esta integral. Bueno, resulta que por ahí, viendo en algunos otros trabajos, pues nos dimos cuenta que este es el problema dual de minimizar esta acción, que va a ser la acción que ya teníamos, pero va a haber una penalización aquí con la entropía. ¿Cómo se define la entropía? La entropía primero la definimos para medidas
que tienen proyección en el espacio de configuración absolutamente continuas y se definen así. Esa entropía se define así. Y en el caso general, lo que pasa es que la medida la aproximamos por este tipo de medidas y entonces así extendemos la definición. Entonces resulta que lo que digo es que este es el problema dual. Bueno, resulta que este es el problema dual y la cosa va así. De hecho, si nosotros tomamos cualquier función C1 y nos fijamos entonces en esta integral, entonces como decía, le ponemos el logaritmo, bueno, y aquí le ponemos un signo menos, entonces el problema, ¿verdad? Entonces el problema ya no sería maximizar esto, sino, digo, no sería minimizar esto, sino maximizar esto, ¿verdad? Que está acá. O sea, se cambiaría el problema de minimizar esto como, o sea, minimizar esto y minimizar el logaritmo es lo mismo, pero con el signo menos ya se vuelve un problema de maximizar. Pero precisamente lo que ocurre es que para cualquier medida holonómica, esta acción le gana a cualquiera de estas. O sea, eso quiere decir que si maximizamos acá, ese max, o por lo menos si notamos el supremo, ese supremo va a ser menor o igual que cualquiera de estas medidas y por lo tanto el ínfimo de estos, el ínfimo para ese problema va a ser mayor o igual que el supremo para ese problema. Bueno, resulta que van a ser iguales, o sea, eso resulta que van a ser iguales, y entonces son dos problemas duales, y entonces precisamente el resultado de que les estoy diciendo pues es un resultado de Evans. Primero, lo que prueba Evans es que existe un minimizante suave de esta cosa. De hecho, ¿qué es lo que hace? Pues este es un problema, ¿verdad? De minimizar esta integral, pues podemos escribir su ecuación de Lagrange, es una cierta EDP, que no la voy a escribir, pero entonces lo que hace es que precisamente demuestra que esa EDP tiene soluciones suaves. Y luego ese minimizante es único hasta la adición de constantes, porque obviamente aquí si yo le sumo una constante a un minimizante, pues sigue siendo un minimizante, ¿verdad? Porque ahí se están tomando la derivada. Y entonces, pues, lo que voy a hacer es tomar este número, ¿verdad? Que sería como el del que les hablaba de tomar esa integral, pero regresar tomándole el logaritmo. Y entonces lo que voy a hacer es otra vez, voy a conectar con qué es lo que ocurre con las medidas. Entonces ahora voy a considerar una medida otra vez, o sea, voy a considerar una medida en mi espacio TRD que está soportada en esta gráfica. Otra vez va a ser como antes, va a estar soportada en una gráfica de estas, o sea, precisamente donde U es la que minimiza. Y luego la densidad que le voy a poner pues va a ser precisamente la función que estoy poniendo aquí en el integrando. Y este numerito lo único que me hace es que cuando se lo resto aquí a esta función, lo único que me hace es que esta es una densidad de probabilidad, ¿sí? O sea, el integral de esto se vuelve 1. O sea, este numerito pues, para eso me sirve para volver que esta entonces sí sea una medida de probabilidad la que estoy definiendo. O sea, la tengo soportada en una gráfica, aquí, esto sí sería bueno, más que aquí. O sea, la tengo soportada en una gráfica y en realidad, entonces, como la tengo soportada en una gráfica, pues quiere decir como que los puntos aquí se corresponden y entonces aquí lo que puedo es definir la densidad como función de los puntos aquí en la variedad, en el espacio de configuración. Entonces resulta que esta medida precisamente va a ser holonómica y además va a ser una medida que nos da un minimizante, o sea, porque precisamente lo que decíamos, ¿verdad? Que esta propiedad, teníamos que ocurría esto. Y precisamente en este caso tenemos una medida y una U donde las cosas son iguales. Entonces, tanto obtenemos un máximo del problema de la integral como tenemos un mínimo del problema dual. Entonces, ahí tenemos eso. Luego, otra vez, como Evans quiere regresar a que esto modelaba algo, esto era una regularización del problema original, pues resulta que cuando epsilon tiende a 0 regresamos al número que teníamos antes. Y también cuando si tengo una sucesión de epsilon, bueno, si
si yo considero una sucesión que converge, ¿verdad? Entonces va a converger a una medida de Matter. Ahora, ¿a cuál de ellas? Pues no sé, ¿verdad? Y también, también si tengo una sucesión de tal manera que esa sucesión de U epsilon n converge a una U, esta va a ser solución de la ecuación original. Nada más que esto va a estar feo, porque nomás va a ser solución casi donde quiera respecto a la proyección de mu. Y esto puede ser muy chiquito, pueden ser unos puntos aislados, o sea, como que no dice mucho. En realidad la U va a ser solución de otra ecuación diferencial. Bueno, entonces aquí, respecto a este problema, nosotros, bueno, junto con Iturriaga, Gómez y Yu, probamos que en dimensión 1, efectivamente, estas mu epsilons convergen, y lo mismo las u epsilons convergen, y además obtenemos quiénes son estos límites, ¿no? Bueno, eso es con esa regularización. Ahora vamos a juntar las dos regularizaciones, que es precisamente cuando vamos a llegar a los juegos de campo medio. Juntamos las dos regularizaciones. Entonces, ahora mi problema va a ser considerar este. Ahora, ¿por qué es este problema? Pues resulta que pues uno tiene que andar buscando quién lo cita uno, ¿verdad? Y entonces resulta que hay un cuate que hace ese problema. Y entonces yo dije, bueno, yo a ese problema lo que le puedo hacer es volver a definir las funciones de Lagrangiano y Hamiltoniano efectivos y ver que son regulares. Y entonces comienzo a ver este artículo y bueno, va a aparecer lo mismo. Este es el problema dual de minimizar la acción penalizada, pero ahora no en las medidas holonómicas, sino en las medidas holonómicas estocásticas, precisamente pues por la aparición de esto. Y otra vez vamos a tener lo mismo para cualquier función fíjense, los voy a tener, y cualquier medida holonómica voy a tener la misma relación que tenía. Y entonces, bueno, resulta que me pongo a ver el artículo y ahí tiene unas demostraciones que no entiendo y que me se me hacen raras. Le pregunto a los que saben más que yo de parciales, le pregunto a Mónica, le pregunto a Nils y me dicen, eso no es cierto. Y entonces, entonces, ¿qué hago? Entonces resulta que le pregunto a Diego Gómez y me dice, yo ese artículo lo rechazo. Entonces ¿qué pasa con Diego? Mejor, ya tenemos un problema, vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Bueno, entonces ya llegamos. Entonces, yo ahora otra vez. Entonces tengo el problema de minimizar esa integral. Entonces, ese problema de minimizar esa integral me va a quedar, bueno, tiene una ecuación de Euler-Lagrange. Va a estar medio fea, ¿verdad? Porque pues ya la cosa que está ahí está así de fea. Y entonces la ecuación de Euler-Lagrange lo que está fea, pero la puedo hacer que no se vea tan fea. Porque le llamo a m, a eso que está aquí, ¿sí? Y entonces esto es precisamente nada más bautizar esta exponencial como m, ¿verdad? Esta ecuación. Y entonces la ecuación de Euler-Lagrange queda así. Pero entonces ¿qué es lo que nos está apareciendo? Lo que nos está apareciendo es, lo puedo ver como un sistema de dos ecuaciones elípticas acopladas, ¿verdad? Ahora, es aquí donde les voy a decir cómo fue todo el camino que yo sin saberlo, porque o sea, uno va dando puntos y va a llegar hasta que llegue uno acá, pero en realidad ¿qué fue lo que fue pasando? Bueno, entonces la ecuación de Lagrange para minimizar J de epsilon es esta. Si nos fijamos en el problema de Evans, pues no había Laplacianos, entonces es o sea, otra vez, nada más lo que estaba ahí dentro de la integral lo bautizo como m, la exponencial esa, y esa es la ecuación de Lagrange. Y ahora, el problema el problema de la versión estocástica de la teoría de Euler-Matrix pues es algo así. Es simplemente, lo que pasa es que aquí en la teoría de Euler-Matrix tenemos esta ecuación y luego precisamente la medida que minimiza mi problema que yo planteé va a estar dada, otra vez, va a estar soportada en la gráfica de esta función. Entonces, esto precisamente es lo que me está diciendo que la medida sea holonómica estocástica. O sea, ya sabiendo que
que está soportada la ecuación que yo puse como definición de que la medida sea orgonómica estocástica. Lo que me está diciendo es que si yo ya sé que está soportada aquí y le llamo entonces m a la densidad, viéndola en el espacio de configuración, pues esta es precisamente la ecuación que me dice que la medida es orgonómica. Pero si se fijan, es exactamente lo que teníamos aquí, nada más que aquí resulta que esta ecuación vive por sí sola, ¿no? Esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi, y ya que tengo esta solución, pues me fijo en este campo vectorial, que ya a partir de esta solución y resuelvo esto, o sea que las ecuaciones están desacopladas. Esta ecuación la resuelvo, y ya después la pongo acá para encontrar la medida. O sea, resuelvo la ecuación de Hamilton-Jacobi y después resuelvo la medida. Y entonces, precisamente, la filosofía de hacer a que entonces el problema original era este. Resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi. Ya sé que la medida minimizante va a estar soportada en esta gráfica, entonces esta es precisamente la condición para que la medida sea orgonómica. Entonces, si se fijan, la trayectoria que fui siguiendo en mi trabajo es, le voy sumando cositas hasta que ya la sumo, ya queda todo completo. Bueno, entonces le platico a mi colega Yu, con el que hice el trabajo, con el que hicimos aquel trabajo, estoy trabajando en esto, y me dice, ¿y para qué? Dice, pues ya, si ya estaba regularizado con EVA, si estaba regularizado con nosotros, ¿para qué quieres esto? Y yo dije, bueno, pues porque tengo que hacer un artículo, ¿no? pero resulta que después descubrimos que estos son los juegos de campo medio. Entonces, bueno, ahora les voy a decir, entonces el problema, y entonces cuáles son, o sea, como les dije, el asunto es de que el artículo que yo he visto estaba mal. Entonces, con Diogo, pues nos ponemos a hacer las cosas bien. Bueno, ¿dónde las hicimos bien? Las hicimos bien si el hamiltoniano es de esta forma. O sea, es un mecánico, bueno, con este desfasamiento. Y entonces, efectivamente, sí existe un minimizante suave. Esto lo logramos porque pudimos pudimos escribir el sistema que teníamos como este sistema, y en este sistema es más fácil demostrar que hay soluciones suaves. Bueno, pero ¿qué del caso general? Bueno, el caso general... Pero la P mayúscula es una constante. Sí, sí. ¿Y la B de X qué clase de función? La B de X es, como todos estamos en el toro, pues es una función C2 en el toro. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho, esto lo puedes generalizar. En lugar de P puedes poner una función, pero puedes poner una función de tal manera que eso te define entonces una uniforma, y si la uniforma es cerrada, entonces sí se vale. Ya, si ya no es cerrada, entonces ya no, ¿sí? Ya no sale, ¿sí? O sea, la P la puedes poner por algo. No, bueno, pero en este caso sí cerrada sí, o sea, pero bueno, en otra variedad sería. Entonces, este es el resultado en cualquier dimensión, y lo demás, como pues no nos queda otra cosa que ponernos a hacer estimaciones a priori. Y entonces, pues, después de hacer de armar todo un tinglado de estimaciones, pues nos salió que nada más en dimensiones bajas, ¿no? Dimensiones 2 y 3, y todo poniendo una hipótesis genérica sobre el que Hamiltoniano tiene crecimiento cuadrático. Se pueden poner las ecuaciones que dicen eso, pero más bien es que tenga crecimiento cuadrático, o sea, eso es lo que eso significa. Entonces ya tenemos eso, o sea, efectivamente pudimos probar esto, pero no en general, o sea solamente en estos casos. Y después, o sea, completamos con todo con lo mismo que tenía Evans, ¿verdad? Pues definimos estos numeritos, este numerito para después definir la medida holonómica. Y aquí vamos a tomar límites. Lo que pasa es que aquí ya tengo dos parámetros, ¿verdad? Uno que es el que viene como la regularización de Evans, y otro como el problema estocástico. Entonces, vamos a poder tomar límites, pero los límites van a existir siempre y cuando esté acotado. O sea, por ejemplo, no puedo tomar la epsilon fija y tomar la eta tendiendo a cero, entonces no puedo hacer límites ahí. Entonces, otra vez, la medida, como definíamos antes, que tiene soporte como todas en la gráfica esta, y que tiene densidad esto, pues esto nomás es
lo que aparece en el exponencial eso está muy complicado y simplemente le quito el numerito esto para que esto sea, tenga integral 1. Esta medida es una armónica estocástica y ahí se da la igualdad. O sea, lo mismo que ocurría en el problema de Evans, ¿sí? Exactamente lo mismo. Tenemos este límite, pero otra vez les recuerdo que esto solamente con epsilon entre eta acotado. Y otra vez esta cosa es una medida de Matter. También tenemos convergencia débil en W1, 2 de estas cosas. Este límite va a ser Lipschitz y va a ser una subsolución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. En el caso mecánico sí tenemos que, si es solución, no una subsolución, sino si es solución. Otra vez definimos como en el trabajo con Renato el lagrangiano efectivo y el hamiltoniano efectivo, que en este caso el hamiltoniano efectivo, pues por la definición del hamiltoniano de la transformada de Lagrange tiene que estar dado así, es precisamente el problema de minimización que tenemos, nada más que con una P aquí, ¿sí? Y también, pues, estas cosas son suaves. Bueno, pues más o menos ya es una regularización de la regularización. Pero ahora entonces ya viene, ¿por qué demonios si es interesante esto? ¿No? O sea, no nada más fue para tener otro artículo, a final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces ya, habiendo hecho este trabajo con Diego, me dice, oye, pero es que son juegos de campo medio. Ay, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué son los juegos de campo medio? Por así. Estos fueron introducidos, bueno, parece que en economía ya tienen rato circundando por ahí el problema. Larry y Young pues, son matemáticos y Keynes y su grupo son ingenieros. Entonces, ¿qué es este juego? Pues es un juego diferencial con un número muy grande de jugadores racionales, indistinguibles e inteligentes. Número muy grande, pues va a decir que son tantos que mejor vamos a ponerlos como puntos en el espacio, ¿verdad? Indistinguibles, es que uno hace lo mismo que el otro, o sea, no, todos van a seguir la misma estrategia. Y además, ¿por qué? Porque son inteligentes, porque ellos ya saben cuál es la mejor manera de hacerlo y todos van a seguir la mejor manera de hacer las cosas. No uno va a agarrar una manera chafa, sino. Entonces, ¿de qué se trata este juego? Bueno, pues estos jugadores, esto al final va a ser un problema de control óptimo. Puede ser estocástico, como el en el que caímos en el trabajo con Diego, o puede ser determinista, como es el que corresponde a la regularización de Evans. Entonces es un problema de control óptimo. Va a ser acoplado porque los jugadores no pueden jugar cada quien por su cuenta, o sea, tienen que jugar todos a la vez. Y precisamente aquí va a haber, los jugadores van a querer moverse de cierta manera y eso lo van a hacer a través de una densidad. Y entonces el sistema está acoplado por un campo medio y va a haber una realimentación como la que tuvimos en lo que yo dije del problema de control óptimo estocástico. Y entonces el problema va a ser así. ¿Qué es lo que quieren? Pues lo que quieren estos cuates es minimizar, más bien ellos, bueno, depende, quieren minimizar esto. Quieren minimizar esto. Esta cosa, pero va a haber un campo medio que es el que los va a obligar a interactuar. Esto es el que los va a obligar a interactuar. O sea, van a minimizar esto, pero tienen que interactuar. ¿Sí? Y entonces, aquí va a haber unas condiciones dadas por ejemplo, aquí en el tiempo en el que termina el juego. Y entonces van a querer minimizar otra vez. ¿Cómo minimizan? Pues escogiendo un control adecuado, y ese control va a ser un proceso estocástico y la variable que aparece aquí pues va a ser la solución de esta ecuación diferencial estocástica. Ahora, lo que pasa es que precisamente cuando uno tiene una ecuación así, entonces esta x es una variable aleatoria, ¿verdad? Esta x va a ser una variable aleatoria y precisamente
está descrita por una densidad de probabilidad. Esa densidad de probabilidad va precisamente, satisface esta ecuación. O sea, la densidad de probabilidad de ese proceso estocástico es precisamente, satisface esta ecuación diferencial. Esto es. Y entonces, bueno, aquí hay otra cosa. Entonces, ya se sabe que si uno minimiza esta acción, la función valor, o sea, el valor del mínimo, satisface esta ecuación de Hamilton-Jacobi. Y por otra parte, sabemos que la densidad, los jugadores se van a mover de esta manera. Entonces este es el juego, minimizar esto, donde aquí hay unos controles, y lo que pasa es que todos saben porque son inteligentes, ¿verdad? Aquí está que son inteligentes, todos saben cuál es el control óptimo. Aquí es donde está la inteligencia de ellos, todos saben cuál es el control óptimo. Entonces ya saben que aquí hay que poner esto, y todos van a poner eso, porque no va a haber uno tonto que no lo ponga. Entonces esto se reduce a, ¿verdad? Tenemos, esta es la función valor, y los jugadores se mueven de acuerdo a esta distribución de masa, que todos saben que este es el bueno, es la manera buena de moverse, y entonces el problema es este. Entonces el problema es un modelo, y es un problema, como les decía, aquí hay datos que yo sé cuál es el valor terminal para la U, y sé cómo comienza a moverse la población de jugadores. Sí, de hecho, lo que pasa es que este problema, precisamente, esta ecuación es una ecuación que está bien planteada como problema terminal, y con la de abajo con valor inicial. ¿Sí? Entonces tengo este sistema. De hecho, el sistema está acoplado, y además la ecuación de aquí no es tan independiente de la de allá. O sea tiene sus ligas, y entonces precisamente esos son los trabajos que terminamos hace poco con Gómez y Pimentel. Es que en el problema modelo, si yo supongo que el campo medio es como una potencia de alfa, y bueno, aquí voy a suponer que el HP tiene un crecimiento subcuadrático. Bueno, pues no incluye también el cuadrático. Ahora, ¿por qué se tiene uno que ir al subcuadrático? Porque yo ya hice el cuadrático. Entonces uno tiene que ir a buscarle por otro lado. Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que demostramos? Que ese problema tiene solución clásica para exponentes menores que un cierto valor, donde este valor es más grande que este número. Ahora, ¿este número por qué es importante? Bueno, porque yo ya encontró este número. Entonces, para tener algo mejor, tenemos que tener un juego de exponentes mejor. Y de hecho, este número es un poco difícil de encontrar porque se nos aparecieron como 7 ecuaciones que hay que resolver. Y entonces, más o menos tenemos una estimación de cuánto vale esta cosa, y tenemos, una estimación, entonces sí es. Entonces, la cosa es que sí es bastante mejor que lo de guión. No, y además, guión no necesita publicarlo, nada más con que lo digan en una plática ya estuvo, ¿no? Entonces, y bueno, también para tener algo aparte, hacemos ahora cuando el crecimiento es súper cuadrático. Y en ese caso, bueno, pues en eso estamos más a salvo, porque cualquier cosa que nos salga está bien, ¿no? Y entonces obtenemos que hay solución clásica para alfa menores que este número. Y eso es todo. Eso es, bueno. Y tomas el límite y el cociente lo mandas a algo. O sea, típicamente luego en estos programas, cuando tienes dos parámetros, no pueden pensar en distintos regímenes.
Ajá. O sea, que por ejemplo, que la eta sea la epsilon al cubo o al epsilon logaritmo de epsilon. Ajá. O sea, que tiendan a distintos y a veces consigue uno soluciones distintas, ¿no? Rescalando la energía Sí, adecuadamente, o en tu acción Sí, en sí, este sí. caso, ¿no? sí. ¿Hay alguna esperanza de que eso suceda en un problema como este? O sea, yo estoy haciendo una analogía con un problema completamente distinto, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, sí, aquí en este, Ahí sí, a ver, aquí, tienes que acabas con la subsolución de H Sí, de sí. XTU. sí, y entonces, pues sí, de hecho, te voy a decir, los límites son distintos precisamente, porque precisamente cuando uno, cuando estudiamos el problema con una de ellas fija y tomándole eso, teníamos, es que precisamente esto va un poco más hacia atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí aquí, por ejemplo, el límite que obteníamos aquí, el último que obtenemos aquí, donde nada más está jugando uno de los parámetros, es distinto al límite que obtenemos Por el otro lado. en el orden que está aquí. Es distinto. Sí, lo que pasa es que uno puede hacer una especie como diagrama, ¿no? De fases, Sí. que dependiendo en qué cuadrante estés o qué región estés. Sí, de hecho, alguna vez pensé en que se podían poner a jugar en eso también. De hecho, como que todo esto comenzó porque Renato dice, a ver, vamos a ver si las aproximaciones, porque nosotros sabemos que de lo que partimos de la ecuación de Hamilton-Jacobi hay muchas soluciones de viscosidad, y entonces un poco fue el juego de Renato, dice, a ver, vamos a hacer distintas regularizaciones y a ver qué vamos obteniendo. De hecho, también tenemos, por ejemplo, otra regularización que se queda nada más en lo que se llama en los problemas con, ¿cómo se llama?, de horizonte infinito, pero eso se queda también en las ecuaciones de Hamilton-Jacobi una ecuación diferencial de primer orden. Problemas con descuento, o sea, ahí vimos qué pasa cuando el descuento tiende a cero a que tiende. Entonces sí, o sea, sí, de hecho desde el principio se ve que no van a dar